Josué, el gran líder militar de Dios. Esta es la lección 16 y ya llevamos 16 lecciones con esta y esta es la parte 2 del estudio de Josué. ¿Ok? Eh, Interesante el ejemplo de Josué. eh, Tal vez no es tan sencillo de analizar como el caso de Moisés, porque básicamente Josué fue un hombre obediente, como lo fue Moisés también, pero vemos mucha interacción entre Dios y Moisés y Moisés siempre tratando de mediar delante del pueblo, un pueblo testarudo, pero en el caso de Josué, pues el pueblo de Israel era otro pueblo, pues eran los hijos que habían pasado 20 años, 40 años con los padres, muchos de ellos habían nacido en el desierto y bueno, cambiaron, pues eran obedientes, respetaban a Josué por lo menos ese tiempo hasta que creció, surgió una generación que se olvidó pues de lo que hizo Josué y de lo que hicieron Moisés pues. Entonces, el punto es que Josué realmente es un buen ejemplo. Josué, lo que vemos fue un hombre obediente, un hombre que hacía y cumplía los mandamientos de Dios, las instrucciones que inclusive Dios le daba para que lograra ciertas misiones o ciertas batallas. Entonces, claro, eso hace que pareciera que el estudiar Josué es como muy simple, monótono, pero realmente es un hombre de fe que su buen ejemplo, pues lo que demostró fue la confianza que Dios depositó en él. Pues. Además, contó con el favor de tener un pueblo obediente, un pueblo temeroso, a diferencia de Moisés. Moisés realmente tuvo que guerrear, batallar contra un pueblo testarudo, un pueblo que muchas veces quisieron matarlo, apedrearlo, volverse a Egipto. Entonces, claro, eso hizo que el, el trabajo de Moisés fuese como más complejo, pero era porque tenía que lidiar con un pueblo testarudo. Josué realmente en muy pocos casos tuvo problemas con el pueblo. Generalmente el pueblo era obediente. Entonces, anteriormente dijimos que Josué inicialmente se llamaba Oseas, que significa salvación. Este volado quiere que lo lleve. Por ahí pusieron musiquita. Pues. Ok, y se le cambió a Josué, que significa Jehová es salvación. Pues. Un nombre que significa lo mismo que Jesús en arameo y en griego, que significa Jehová es salvación o Yah es salvación. Entonces, un nombre más apropiado para el rol y la misión que tendría que cumplir como guía y caudillo del pueblo de Israel bajo la dirección de Dios. Ese era el punto. Josué iba a lograr grandes cosas, pero por medio de Dios o por medio de la obediencia que él iba a tener a Dios y Dios iba a hacer grandes hazañas juntamente con él. Pues. ¿Okay? Entonces fue nombrado sucesor de Moisés, eso lo leímos la semana pasada. Eh, Él se le dio la responsabilidad de guiar, de ser caudillo pues, del pueblo de Israel, aquel que gobernaría pues, al pueblo de Israel durante los años que él estuviese con vida. Pues. Entonces Josué es el líder militar bajo el mando de Dios que llevó al pueblo de Israel a conquistar la tierra prometida. Dios utilizó a Josué por ser un hombre fiel, de gran fe, respetuoso de la ley y también respetuoso de las instrucciones de Dios para derrotar a sus enemigos. Porque a veces, cuando por ejemplo vemos cuando se derrumbó los muros de Jericó, realmente lo que Dios le pidió era como medio extraño, ¿no? O sea, pasar 7 días dando vuelta alrededor de la ciudad, pues, ¿acaso Dios no podía destruir esos muros antes? Claro que lo podía destruir, pero de alguna manera u otra estaba probando la fe del pueblo, ¿ok? Entonces, lo que aprendemos es, y algo que no se nos, que lo mantengan siempre en mente, hermanos, es que Dios hace grandes cosas por medio de siervos fieles, obedientes.
dispuestos a esforzarse. Dios hace grandes cosas a través de ellos. ¿Eso qué implica? Que nosotros debemos ponerle tanto empeño de tal manera que Dios nos pueda usar como instrumentos en su reino. Y eso fue lo que pasó entre Dios y Josué, pues. Aprendemos que cuando un hombre es llamado por Dios y le obedece, Dios puede lograr grandes cosas a través de él, porque realmente fue Dios el que lo logró. Eso lo aprendemos de Moisés, de Josué, de algunos jueces y también de algunos reyes, como también de los apóstoles y de los cristianos. ¿Ok? Entonces, la historia de Josué es interesante y nos muestra cómo la obediencia es muy apreciada por Dios. O sea, realmente para Dios es muy valuable, de gran valor, el hecho de que tenga siervos obedientes. Y él se goza y él disfruta y utiliza esos siervos para hacer las cosas que él quiere hacer. ¿Ok? También vimos que Josué fue tipo y figura de Jesús. Su nombre, por ejemplo, su vida, su fidelidad, su obra de llevar al pueblo a la conquista de la tierra prometida. Anteriormente dijimos que Cristo lleva la iglesia hacia el cielo, pues, a una tierra mejor, como dice la palabra, cielos y tierra nueva, que una tierra que lo que daba era frutos en este mundo y una tierra que está destinada a desaparecer. Entonces, el primer punto es el paso del Jordán, pues, o atravesar el río Jordán, pues. ¿Ok? Esta hazaña, pues, es muy similar a la de Moisés, pues. ¿Ok? Cuando Moisés cruzó el Mar Rojo, pues tal vez el mar era mucho más profundo, era mucho más ancho la cantidad de espacio que utilizó, que tuvo que abrirse las aguas, pero el fin era el mismo, que pasar el pueblo de Israel caminando por tierra seca. Entonces, Moisés, pues Dios lo utilizó para separar las aguas del Mar Rojo y a Josué lo utilizó para separar las aguas del río Jordán. ¿Ok? El río Jordán era un río que no era tan ancho como era el Mar Rojo. Sin embargo, era un río que tenía cierto ancho y a veces tenía de profundidad 1,5 metros hasta sitios donde llegaba a 40 metros. Y en tiempo dicen que de primavera, no sé por qué no era invierno, en tiempo de primavera, el caudal del río crecía más, o sea, se hacía más profundo. En algún lugar de ese río fue donde Josué hizo la voluntad de Dios, siguió las instrucciones de Dios y permitió que el pueblo pudiese pasar por ese río. Sin embargo, fue una gran señal también, pues. Las aguas se detuvieron como en un montón, dice la palabra. Mientras, y al detenerse el agua que viene cuesta abajo, pues, que viene bajando, pues, al detenerse, pues era como una especie de represa, pues. El agua se detenía y se secaba el piso, pues por ahí pasó el pueblo de Israel, pues. El río Jordán rumbo a Jericó, porque iban a conquistar Jericó. Entonces, Josué fue un gran estratega, pero ¿por qué lo fue? Porque él lo que hacía era seguir la voluntad de Dios. Y las cosas que Dios le ponía en sus manos, lo que Dios le asignaba para que hiciera, Josué se esforzaba, hermano. Era diligente, algo que nosotros debemos aprender, pues. El cristiano también debe ser diligente, esforzado, como dice Romanos 12, fervientemente sirviendo al Señor, pues. No perezoso, sino fervientemente sirviendo al Señor, pues. Entonces, Josué fue un hombre, un gran hombre, porque Dios lo bendijo, Dios hizo grandes cosas a través de él, pero ¿por qué hizo eso? Porque Josué fue un hombre crédulo, un hombre obediente, un hombre de gran fe y un hombre que cumplía las instrucciones de Dios al pie de la letra. Entonces, en Éxodo 14, del 11 al 16, nosotros podemos ver, y dijeron a Moisés:
No había sepulcro en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, esto es cuando estaban saliendo de Egipto y el faraón lo está persiguiendo con su ejército. Entonces, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. O sea, Moisés tenía la seguridad de que Dios iba a hacer algo, ¿ok? Grandioso. Tal vez Dios se lo había mostrado, pero él lo que le estaba diciendo al pueblo es que tuviera confianza. Dice el 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? O sea, Moisés le estaba pidiendo a Dios que le diera esa solución, pues, esa salida. Entonces Dios le dice, ¿por qué estás clamando a mí? Ya tú sabes lo que debes hacer o deberías saber lo que debes hacer. Di a los hijos de Israel que marchen, pues, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. O sea, ¿cuál es el punto que quiero resaltar acá? Moisés sabía que Dios le iba a dar libertad, pero no sabía cómo lo iba a hacer, ¿ok? En ese caso, él iba andando junto con el pueblo, pero él iba andando por fe, pues, confiando en Dios. En el caso de Josué fue diferente, porque en el caso de Josué, Dios le dijo lo que Josué tenía que hacer, pues, con anticipación, antes de que el pueblo caminase, pues, hacia el río Jordán, pues, ¿ok? Esto es importante porque lo que nos muestra es eso, pues, que ya Dios tenía, ya le había anunciado a Josué cómo es que lo iba a liberar, qué es lo que iban a hacer, cómo se iban a mover, quiénes eran los que tenían que ir primero, pues. Hay un versículo que por alguna razón no lo puse, pero quiero que lo leamos. Déjenme buscarlo para compartirlo aquí en la pantalla. Un segundito, hermanos, que es Josué 3, del 1 al 5, pues que por alguna razón no lo puse. Josué 3, perdón. Josué capítulo 3, versículo del 1 al 5. Se lo voy a poner aquí donde está para que lo vean y vamos a ampliarlo. Ok, aquí dice Josué 3, del 1 al 5, dice, Josué se levantó de mañana, él y todos los hijos de Israel partieron, ok, a Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. O sea, los sacerdotes iban a transportar, los levitas iban a transportar el arca, pues. El arca siempre iría con ellos delante del pueblo, pues. ¿Ok? Y fíjense que ellos no podían estar cerca del arca, pues dice, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. O sea, les está dando esas instrucciones porque ellos no sabían hacia dónde iban. Pero entre vosotros y ella, o sea, el arca, haya distancia como de 2000 codos. 2000 codos es como 800 metros. Y no os acerquéis a ella. O sea, era una ciudad, era una distancia importante, pues, más o menos 800 metros. Pues. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, o sea, purifíquense, apártense para Dios, porque Jehová hará mañana maravilla entre vosotros. Entonces, ya Josué sabía qué era lo que iba a hacer Dios y cómo iba a, a secar, pues, a parar el caudal del mar, del río Jordán, pues. Algo que en el caso de Moisés era un poco diferente, pues, porque Moisés, realmente no supo exactamente cómo Dios los iba a librar, pues, ¿ok? Ok, entonces seguimos. Entonces, más adelante, el pueblo de Israel marchó bajo la dirección de Josué al río Jordán para conquistar después Jericó, pues ese era el propósito.
Recuerden que estaban entrando a la tierra prometida o ya estaban pues en los bordes de la tierra prometida y ya ellos iban a conquistar toda la tierra prometida bajo la dirección de Josué, pues. En Josué 3 del 9 al 13 dice, Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros. ¿Cómo lo iban a conocer? ¿Cómo lo confirmaría? ¿Cómo tendrían ellos seguridad de que Dios estaba dentro de ellos? Dice, y que él echará delante de vosotros al cananeo, el geteo, el jebeo, el fereceo, el jerjeseo, el amorreo y el jebuseo. Entonces, ¿cómo iban ellos a darse cuenta que Dios estaba en medio de ellos? Dice el 11, he aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio de Jordán. Pues ya leímos 2000 codos o unos 800 metros aproximadamente. Dice, tomad pues ahora 12 hombres en las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes, aquí ya les está diciendo cómo va a abrir el río Jordán, cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, el Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. O sea, ¿cómo iba a pasar ese milagro? No era como Moisés que tenía que levantar su vara y dar la orden. Aquí lo que iba a pasar es que los sacerdotes iban cargando, iban llevando, los levitas iban llevando el arca. Cuando los sacerdotes pusieran sus pies en el agua, entrando apenas el río Jordán, apenas tocara los pies de los sacerdotes, inmediatamente se detendría el caudal del río Jordán. O sea, era una hazaña de parte de Dios, ¿ok? Que les estaba diciendo cómo iba a ocurrir, ¿ok? Entonces dice, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Así es que iba a ser esta hazaña, Dios. Fíjense que dependía era más que todo de la fe del pueblo. A diferencia de Moisés, que muchas cosas que Dios hizo fue por la fe de Moisés. Desde luego era necesario la fe y la obediencia de Josué, porque si de lo contrario, Dios no lo hubiese usado y posiblemente hubiese castigado al pueblo porque los líderes de Israel, cuando eran malos, hacían también pecar al pueblo. Y el propósito, hermanos, era dar testimonio y engrandecer a Josué, pues. ¿Y para qué Dios quería engrandecer a Josué? Para que Josué pudiese guiar al pueblo y el pueblo lo siguiera sin resistirse, sin estorbar, sin cuestionarlo. Entonces, estas señales lo que estaba haciendo era confirmar que Josué tenía el favor de Dios. Y esto no es nuevo, hermano, porque eso pasa por ejemplo, el Nuevo Pacto dice que Dios atestiguó juntamente con los apóstoles y los del primer siglo atestiguó con las señales y los prodigios y los milagros que hacía, pues, porque era una manera de atestiguar, porque ¿qué hacían los hombres? Los hombres veían a otros hombres hablando, pero cuando veían estas señales decían, estas señales no vienen, no las puede ser un hombre normal, esto tiene que tener la compañía de Dios. Entonces, las señales eran Dios testificando que estaba con ese hombre que estaba hablando. Pues en este caso, Dios estaba testificando que estaba con Josué. Y al estar con Josué, todo el pueblo tenía que seguirle. Josué 3:7 dice, entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. ¿Qué es lo que iba a hacer Dios? Confirmar el liderazgo, la guía, el gobierno que Josué tendría sobre el pueblo. Ahora, ¿por qué Josué? Porque Josué era un hombre obediente, hermanos. Josué era un hombre esforzado. Josué le ponía empeño a lo que hacía. Y eso también debemos nosotros tenerlo los cristianos para hacer igualmente, hermanos. Y no descuidarnos pensando que no es necesario hacer esfuerzo o ponerle empeño a las cosas de Dios. Entonces todo se hizo como Dios le había dicho a Josué.
el pueblo cumplió su parte y Josué cumplió su parte y Dios hizo la suya. Entonces nos dice Josué 3 del 14 al 17. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del lago, o sea, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Se está hablando de que el agua estaban en una temporada de siega, una temporada donde el Jordán se desbordaba. ¿Qué quiere decir eso? Que sus orillas estaban mucho más extensas de lo normal, pues. Entonces, cuando ellos tocaron el agua, no es que estaba profundo, sino apenas el agua donde ellos tocaron estaba eh, sin con poca profundidad, pues. Entonces dice, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Ceretán, y las que descendían al mar de Araba, al mar salado, se acabaron y fueron divididos. Y el pueblo pasó en dirección de Jericó. ¿Ok? O sea, ¿qué pasó pues? Dios dividió el agua que había pasado ya se siguió bajando por el, el, por el canal, el lugar por donde va el agua del río, hasta que se secó, pues. Y el agua que venía de arriba quedó paralizada allí, pues. Entonces dice, se acabaron y fueron divididas, el pueblo pasó en dirección de Jericó, mas los sacerdotes que llevan el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán. O sea, ellos estaban allí, ellos fueron los primeros en llegar, pero ellos fueron los últimos en salir, porque ellos tenían que estar pisando la tierra del fondo del río Jordán. Entonces, firmes en medio del Jordán hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán. Y toda Israel pasó en seco. Entonces, ¿qué aprendemos de estos pasajes? Lo que podemos decir es que cuando el hombre de Dios obedece la voluntad del Señor cumplidamente, no a medias, no con pereza, no descuidadamente, este hombre o esta mujer tendrán éxito en lo que hacen, especialmente en el ámbito espiritual, porque Dios se agrada de los obedientes y los usa grandemente, hermanos. A nosotros también nos usa, pues cuando nosotros salimos a predicarle a la gente, Dios nos está usando. Cuando alguien nos escucha y obedece la fe, Dios nos está usando. Cuando edificamos y fortalecemos a la iglesia, Dios nos está usando. Cuando las hermanas ayudan, asisten, animan a los hermanos enfermos, a los hermanos en problemas, pues Dios está obrando a través de ellas. Y eso es lo que debemos entender, hermano. Nosotros tenemos que ser instrumentos de Dios útiles. Lucas 11:28 dice, y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Por qué son bienaventurados? Porque disfrutan del favor divino. Y además, Dios los usará grandemente. Santiago 1:25 dice, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Esto fue lo que le pasó a Josué, le pasó a Moisés, a, a Elías, a Eliseo, a Isaías. Ellos prosperaron y les fue muy bien espiritualmente. En lo material, pues tal vez tuvieron muchos problemas. Josué, pues Dios estaba con él, pues y Dios todavía hacía grandes señales por medio de Josué. Entonces Dios le prometió a Josué que si él cumplía sus instrucciones, su palabra, sería prosperado en todo lo que emprendiera. O sea, Dios le hizo una promesa. En Josué 1:7, que lo leímos la semana pasada, dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Y dice, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y especialmente, pues, él emprendió llevar el pueblo de Israel a la tierra prometida. Entonces,
como dije al principio, la gran ventaja que tuvo Josué fue un pueblo obediente, un pueblo de fe, un pueblo temeroso de Dios. Los hijos de los que salieron de Egipto era una generación diferente a los mismos que salieron de Egipto, porque tenían temor de Dios y hacían la voluntad de Dios. Ellos no se quejaban tanto como lo fueron sus padres. ¿Okay? Josué envió espías para averiguar y inspeccionar la tierra. Los espías vinieron y dieron sus noticias. Y ellos están confiados en que iban a conquistar la tierra. Los padres de ellos, cuando recibieron las noticias de los espías, querían matar a Moisés, a Aarón, y querían volverse a Egipto, pues, porque era una generación sumamente testaruda, con un corazón bien duro. Entonces nos dice en Josué 4, del 10 al 18, y los sacerdotes que llevan el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué. Pues fíjense, hasta que se hizo todo lo que Dios le había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué, y el pueblo se dio prisa y pasó. Cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes, en presencia del pueblo. También los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. Como 40,000 hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel. ¿Cómo? Por medio de la portentosa obra de parar y dividir el río Jordán. Y le temieron, pues, a Josué como habían temido a Moisés todos los días de su vida. ¿Cuál era la diferencia entre este pueblo y sus padres? Que sus padres quisieron matar a Moisés en muchas oportunidades y murmuraron contra Dios, contra él. Este pueblo era más tranquilo. Sin embargo, hermanos, a pesar de que era un pueblo más obediente, con más fe, sin embargo, siempre había entre el pueblo uno que otro que no andaba bien, pues. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pues. Entonces sigue diciendo, luego Jehová habló a Josué diciendo, manda a los sacerdotes que lleven el arca del testimonio, que suban del Jordán. O sea, recuerden que el pueblo pasó y los sacerdotes están en medio del río, pues, ¿ok? Ellos estaban esperando que todo el pueblo pasara. Cuando todo el pueblo pasó, entonces Josué los mandó a llamar. Dice, manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio, que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo, subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, o sea, ya no estaban tocando el agua, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar y corrieron como antes sobre todos sus bordes. Esta obra portentosa, Dios las hizo en primer lugar, lo que podemos ver es con el propósito de engrandecer a Josué, ¿ok? Porque Josué pudiese tener el apoyo, el respeto del pueblo de Israel. Entonces, Dios estuvo con Josué y lo engrandeció con las obras poderosas que se hacía delante del pueblo. Las señales y prodigios eran testimonio de que Dios estaba con Josué. Entonces, lo que aprendemos es que por la fe Josué e Israel pasaron el río Jordán. ¿Okay? Por la fe Josué hizo la circuncisión de los que habían nacido en el desierto, porque los que nacieron en el desierto no habían sido circuncidados. Entonces, después que pasaron el río Jordán, él procedió a circuncidar a todos los hombres que no se le hubiese hecho esta tradición que tenían los judíos. Por la fe celebraron la primera Pascua en la tierra prometida. ¿Ok? Cuando pasaron el río Jordán, ellos celebraron esa Pascua. Entonces, después viene un relato un poco interesante, y es que dice que el príncipe de Jehová se le apareció a Josué. ¿Ok? Dice Josué 5 del 13 al 15, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en sus manos. Y Josué yendo hacia él le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no,
mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Esto es un relato interesante, hermano, porque está hablando del príncipe de Jehová. Pero ¿quién es este príncipe? ¿Es un ángel? ¿Es una aparición o una manifestación de Dios? ¿O es una manifestación de Cristo? ¿Ok? Generalmente se le dice cristofanía a lo que muchos llaman apariciones de Cristo, pues, por medio de ángeles o de lo que algunos lo llaman este, eh, una manifestación de Cristo, pues, ¿ok? Y la teofanía es la manifestación del Padre de Dios. Entonces, lo que vemos es que no se le apareció fue Jehová, pues, Dios, sino su príncipe. O sea, no se apareció el Padre, sino su príncipe. Ahora, lo que nos hace pensar que no es cualquier ser, no es cualquier persona, es que el príncipe aceptó la adoración de Josué. Algo que los ángeles no aceptan ni permiten de los siervos de Dios. Entonces, por eso muchos hablan de una aparición, una manifestación, mejor dicho, de Jesucristo, porque Josué adoró al príncipe y el príncipe aceptó la adoración. Y solamente se puede adorar a Dios. ¿Ok? Entonces, y además el lugar donde estaba el príncipe, santo era, un lugar especial. Entonces, en Apocalipsis y en otras partes nos muestran que solamente a Dios se le debe adorar. Apocalipsis 22 del 8 al 9 dice: Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: Mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y los que guardan las palabras de este libro. Él dijo: adora a Dios. Dios es el único que recibe adoración. Sin embargo, este príncipe no rechazó la adoración de Josué. Y esto lo que nos permite es concluir que este príncipe era la divinidad. Si no era Jehová, sino el príncipe de Jehová, posiblemente era una manifestación de Cristo, pues. Eh, Corintios, la carta de Pablo a Corintios dice que Cristo era la roca que le seguía, pues, a ellos. También nos muestra en el Apocalipsis 19, del 9 al 10, y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero, y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Dice que Juan otra vez, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de los profetas. ¿Ok? Entonces, esto es interesante porque lo que vemos es una manifestación de la divinidad que se le presentó a Josué como un príncipe. ¿Ok? Y esto lo que nos muestra es lo importante que era este varón dentro de los planes de Dios. Esto confirmó la fe de Josué, esto lo fortaleció y le ayudó a que fuese eh, valiente y esforzado. Después viene el asedio y la toma de Jericó, pues. Cuando leemos las instrucciones de Dios son un poco extrañas, hermano. Pedir al pueblo dar vueltas alrededor de una ciudad tocando los cuernos de carnero o las trompetas, solo para que al cabo del tiempo de 7 días se derrumbaran los muros. ¿Acaso Dios no podía hacerlo sin necesidad de que el pueblo diera tantas vueltas y tardar tantos días? Pero lo que pasa es que este era un mensaje bien claro para el pueblo. O sea, el triunfo, el éxito de esta misión era por el poder de Dios. No se debía al logro de ellos.
Lo único que ellos tenían era la fe, pues, y tener un líder que resulta que era obediente a Dios y Dios lo tenía en alta estima. Los muros de Jericó eran altos y muy anchos. Su anchura era de varios metros. Entonces no había manera de que el pueblo de Israel pudiese derribarlo sin los armamentos necesarios que en aquel entonces todavía aparentemente no existían. No había, pues Israel tampoco los tenía porque Israel pasó 40 años dando vueltas en el desierto. Entonces era obvio que para poder tomar esta ciudad necesitaban la ayuda de Dios. De otra manera no podrían nunca tomar la ciudad. Entonces Josué 6, del 1 al 5 dice, ahora Jericó estaba cerrada, pues, bien cerrada a causa de los hijos de Israel, o sea, la noticia se había expandido, ¿ok? Los habitantes de Jericó estaban sumamente asustados, ahí donde estaba la prostituta Rahab, ¿ok? Que fue una mujer de fe y que por su fe logró, pues, que ella y su pueblo se salvara. Y ella vino a ser de la, de la, de la rama, de donde vino el Mesías, ¿ok? Entonces dice, mira, perdón, el 2 más Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas. Bocinas eran los cuernos de carnero, lo que llamamos hoy trompetas, pues, pero eran cuernos de carnero. Llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Y el séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Fíjense que Dios iba a tumbar esos muros, pero era necesario que el pueblo hiciese lo que Dios le estaba diciendo. Tenían que rodear durante 6 días la ciudad. Al séptimo día darían, dice que dieron, eh, dice 7, llevarán sus vidas. Al séptimo día daréis 7 vueltas, o sea, el último día tenían que dar 7 vueltas a la ciudad, pues. Y los sacerdotes tenían que tocar las bocinas, pero no con pereza, no con medio sonar, sino que dice, y cuando toquen prolongadamente, o sea, el sonido iba a durar, ¿ok? Entonces, y el pueblo tenía que gritar a gran voz. Y en el momento que ellos cumplieran todas esas instrucciones de Dios, la ciudad caerá. Los muros iban a ser derribados. Esto nos enseña, hermanos, que es necesario cumplir las instrucciones de Dios, ser obedientes a las instrucciones de Dios. Eso fue lo que hizo Josué y lo que hizo el pueblo de Israel. No se quejaron que para qué vamos a estar dando vueltas acá, qué hacemos nosotros este, tocando las bocinas, no, sino que sencillamente hicieron lo que Dios les pidió y Dios los prosperó, pues. Entonces, todas estas proezas se lograron porque había un líder fiel, obediente, temeroso de Dios y además un pueblo que creía en Dios. Y de esta manera Dios mostró su poder ayudándoles a la victoria. Ellos cumplieron fielmente las instrucciones de Dios y Dios derrumbó los muros. ¿Ok? Entonces, por eso es que hay que ser obedientes, porque cuando nosotros le ponemos empeño a las cosas de Dios, Dios nos va a ayudar a que seamos instrumentos útiles, a que podamos lograr muchas cosas para el Señor. Sigue diciendo en Josué 6 del 16 al 22, dice, cuando los sacerdotes tocaron la bocina la séptima vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, perdón, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. ¿Ok? No fue la gritería de ellos, fue su fe. ¿Ok? Pero también Dios actuó por esa fe que ellos tenían, pues. Dice, y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, ¿ok?
y la tomaron, pues, y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, hasta los bueyes, las ovejas, los asnos. Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera, Rahab, y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo juraste. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios le otorgó la victoria. Y el pueblo cumplió, pues, en destruir toda la ciudad, porque Dios pidió que la consumieran completamente. ¿Ok? ¿Se acuerdan de Saúl? Cómo Dios le pidió que cumpliera una cosa y él hizo una parte y la otra parte no la hizo. Aquí no, ellos fueron fieles en eso. Josué 6 del 24 al 27, y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. O sea, no dejaron nada. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab, la ramera, y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Y estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Hermanos, a pesar de esta advertencia y de esta maldición de Josué, siempre hubo hombres que reedificaron Jericó, y sus descendientes murieron. Y Jericó es una de las ciudades más antiguas que todavía está de pie, pues no la antigua, sino la moderna Jericó, pero es una ciudad que ha permanecido a través del tiempo, a pesar de que nadie debía reedificarla. La otra cosa, hermano, es que la desobediencia trae derrota, fracaso y tristeza. O sea, cuando el siervo del Señor es desobediente, no obedece a Dios, va a ser derrotado espiritualmente, va a fracasar espiritualmente y va a tener tristeza porque no le va a ir bien. Y al pueblo de Israel no le fue bien por causa de un solo hombre, aparentemente. Josué 7, del 1 al 5 dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto a la anatema. ¿Ok? Fíjense que dice los hijos de Israel cometieron, o sea, está metiendo a todo el pueblo. Pero dice acá que fue un solo hombre, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema. Fíjense, un solo hombre cometió un pecado, pero terminó perjudicando a todo el pueblo. ¿Ok? Y esto es para que veamos el efecto que puede tener el pecado de un solo hombre o de una sola mujer en perjudicar a sus consiervos. ¿Ok? Dice, después Josué envió a hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Adén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconocer la tierra. Y ellos subieron y reconocieron la Jai, y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, o sea, no es necesario, este es un pueblo pequeño. Si nos suban como 2000 o 3000 hombres y tomarán a Jai, pues no fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales, dice, huyeron delante de Jai. ¿Por qué tuvo que huir el pueblo de Israel? Por causa de Acán, del pecado de un solo hombre que contaminó al pueblo de Israel. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36, o sea, inclusive murieron algunos hombres de Israel, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarí y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Claro, ellos estaban envalentonados porque lo que habían obtenido eran puras victorias hasta ahora. Josué no había hecho nada malo, el pueblo en realidad no hizo nada malo, fue un solo hombre. Pero Josué y el pueblo estaban confiados en que iban a obtener la victoria. Cuando ellos ven que suben y son derrotados por un pueblo pequeño, pues eso hizo que desfalleciera su corazón, ¿ok? Y vino a ser como agua, o sea, algo suave, gelatina, ¿no? Sin fuerza. Desmayaron.
Y esto le dolió a los ancianos, a Josué, a los ancianos, al pueblo de Israel, pues le dolió esta derrota y no sabían por qué habían sido derrotados. Y Dios les muestra. Josué 7, del 6 al 9 dice, entonces Josué rompió sus vestidos y postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Y él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Josué había aprendido de Moisés, que era un excelente interlocutor para con Dios. Entonces, el pecado de otro, que esto lo veremos ya la semana que viene, terminó afectando y perjudicando a aquellos que no habían fallado. A pesar de que Josué era un hombre fiel y el pueblo también hacía lo que Dios ordenaba, lamentablemente dentro del pueblo de Dios había algunos que no andaban rectamente y perjudicaron al pueblo e incluso causaron que algunos perecieran. Hermanos, en la iglesia del Señor también pasa eso. Hay cristianos que no andan rectamente delante de Dios. Para concluir, aprendemos que Josué fue un líder, un gran líder y un siervo de Dios, valiente y esforzado como debería serlo todo cristiano, organizado, obediente a las instrucciones de Dios, un hombre con una fe viva que le permitió hacer grandes cosas, ¿verdad? Y también un hombre con gran capacidad de liderazgo. Muy bien, hermanos, espero que esto les pueda servir, que nuestro buen Dios les ayude y que podamos seguir el buen ejemplo de este gran hombre de fe como lo fue Josué. Pues. Que nuestro buen Dios les bendiga y bueno, gracias por acompañarnos, hermano Jaime.